Bueno, en principio buenas noches, gracias por venir. Yo también soy voluntario, ¿sí? Mi voluntariado es de otro tipo, pero mi voluntariado tiene que ver con esto, con la predicación, ¿sí? Con dar charlas, enseñanzas y demás. Yo pertenezco a una comunidad muy grande que está en la parroquia de Lourdes y nos dedicamos precisamente a esto, entendiendo que la misión de toda la iglesia es esta, ¿no? Anunciar y establecer en todos lados el reino de Dios. Y ustedes son el ministerio de la visitación, ¿sí? Según tengo entendido, se llaman así. Y el evangelio de la visitación habla de algo muy interesante, que es el hecho de una mujer encinta que va a servir a otra mujer encinta. Pero esta mujer no solamente lleva su voluntad de servicio, sino que además lleva a alguien en su vientre, que es nada menos y nada más que el Salvador de los hombres. Por eso es que Isabel se alegra cuando se encuentra con María, ¿sí? Y yo creo que siempre hay que remitirnos a lo que nos da identidad. Si somos el ministerio de la visitación, entonces nosotros tenemos como misión llevar a Jesús, como lo hizo María. Y eso es para nosotros importante, porque es lo que nos une, ¿sí? Tanto ustedes como yo tenemos esa misión, llevar a Jesús y establecer el reino de Dios donde fuera. Esta charla yo le puse por título Si conocieras el don de Dios, que es un pasaje que es conocido de ustedes. No sé si alguno lo tiene presente. En realidad no se lo dice, no, es de San Agustín a la madre. Bien, en realidad lo dice Jesucristo. Antes de San Agustín, te puedo asegurar que lo dijo Jesucristo, y se lo dijo a la samaritana cuando la encuentra en el pozo. La samaritana le pidió agua, y él le dijo: si conocieras el don de Dios, serías vos la que me pediría de beber a mí. ¿Sí? Y yo creo que es una frase importante en la Iglesia Católica, porque desgraciadamente, cuando hablamos de formación entre los católicos, hay un gran desconocimiento de la fe y un gran desconocimiento de cuáles son los fundamentos de nuestra fe y qué es lo que nosotros tenemos que llevar y transmitir a los demás. ¿Me ayudas? Jesús respondió a la samaritana: el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Esta fue la respuesta de Jesús. La fe que nosotros tenemos que transmitir, y no voy a usar aquel, voy a usar este, es así: transparente y potable. Esa es la que Jesús vino a transmitir. Por alguna razón, en la iglesia, con el devenir del tiempo, la fe se fue, voy a usar una palabra que usó Papa Francisco, se fue licuando. Se fue mezclando con otras cosas. Y muchas veces lo que transmitimos a los demás no es fe transparente y potable, sino que fe licuada. Si ustedes se acuerdan, Papa Francisco se lo dijo a los jóvenes argentinos en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil. ¿Sí? Le dijo: no licúen la fe. Se lo pidió por favor a los jóvenes, porque parece que los viejos la hemos licuado bastante. Entonces, el hecho es decir: bueno, a ver, yo estoy en un servicio de voluntariado en la Iglesia Católica, tengo que profundizar mi fe. Tengo que profundizar la fe que voy a transmitir. Esta charla que hoy preparé cortita porque no tenemos mucho tiempo,
tiene por objeto sembrar inquietudes, no darles respuesta. O sea, si ustedes vienen con inquietudes, yo les voy a sembrar más inquietudes todavía. Pues yo soy así. Me gusta generar la pregunta y ustedes busquen la respuesta. Cuando nuestra fe no tiene preguntas, algo nos está pasando. ¿Sí? Porque el Evangelio es fiel reflejo de eso. Los apóstoles, aún estando con Jesús, lo bombardeaban a preguntas. La pregunta siempre va a surgir. Doy 3 presupuestos importantes. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Quién cree en Dios? Bien. La segunda pregunta es más dura. ¿Quién le cree a Dios? Porque Santiago, el apóstol, cuando escribe, dice: usted cree en Dios y bien hace, pero los demonios también creen en Dios y tiemblan. Es decir, que creer en Dios no es ningún mérito. El mérito está en creerle a Dios. Es creer lo que Dios ha revelado a través de Jesucristo y a través de la iglesia. Y acá es donde se nos empieza a tambalear la estantería. ¿Sí? La segunda cuestión, no licuar la fe, no mezclarla con otras cosas. Porque a veces, por querer hacer un bien y tener buena voluntad, lo que hacemos es ponerle un obstáculo a la fe del otro. Y lo tercero, saber dar razones de nuestra fe. Algo que dijo San Pedro y que yo siempre lo tuve muy en cuenta eso. Porque yo creí que la fe era algo que lo tenías que aceptar porque lo tenías que aceptar. Era así, y si no lo ibas a discutir. Pero la fe tiene sus razones, y razones muy profundas que la mayoría de los católicos desconocemos. Porque no nos hemos formado. Porque nos quedamos con las 100 preguntas del catecismo. ¿Sí? Porque jamás leímos el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Estoy hablando del catecismo de la Iglesia Católica, las enseñanzas básicas, popularizadas, porque está escrito para cualquiera, de la Iglesia Católica. Nos quedamos con la misa y la homilía del cura. Y no está mal, pero no alcanza para formarse. Quiero que me digan qué ven ahí. Miren bien. La corteza del árbol. Hojitas. Miren bien. Bien. ¿Qué? ¿Qué vio? Todos ven el tronco, pero pocos ven a la serpiente. No la veo. Acá. Ahora sí, ahora. ¿Sí? A la derecha, Hay uno más afito ahí que vio. Y el ojo más afilado. Bien. Tenía una virome ahí, pero no. ¿La ven o no la ven? Bien. Ahí la señalé, la señalé. Acá la ven. Acá está la cabeza y acá está el cuerpo. ¿Sí? ¿La ven ahí? Bien. Es lo que nos pasa muchas veces con las creencias y las filosofías. Vemos el tronco, pero no vemos la serpiente. ¿Qué es la serpiente? Es el sustrato anticristiano que tiene esa creencia o esa filosofía. ¿Sí? ¿Lo entienden así? O sea, hay un sustrato anticristiano que muchas veces está en los pensamientos, en las prácticas que parecen inocuas, un tronco de árbol. ¿Qué me va a hacer? Pero si yo me apoyo en el tronco del árbol, algo me ponzoña. Algo me envenena. Y me envenena en lo espiritual. Porque ustedes no se olviden que la fe, sea de la confesión que sea, atañe al ámbito espiritual de las personas. Y cuando uno pertenece a la Iglesia Católica, adopta una espiritualidad propia de la Iglesia Católica. Un error sería
querer llevar una espiritualidad ajena a la espiritualidad católica, porque eso produce invariablemente una fusión de dos corrientes diferentes que termina derivando en un sincretismo personal. Eso se llama sincretismo, cuando uno adopta elementos de varios lados, ¿sí? O, lo que es peor, termina arrastrando a otros a ese sincretismo y termina adulterando la fe. Ya la fe no es ni transparente ni es potable. Si yo te ofrezco un vaso de agua, vos lo vas a tomar. Pero si yo a este vaso de agua le agrego tierra de la calle, seguramente no lo vas a tomar. ¿Sí? Y aún cuando le agregue algo más potable, jugo de maracuyá, ¿sí? ¿Estamos? Van a decir, ay, qué rico. Algunos van a decir, qué rico. Otros van a decir, ay, qué asco. No me gusta el maracuyá. Y si le sigo mezclando cosas, leche, es bueno. Y le pongo, no sé, aceite, es bueno. Sal, es bueno. ¿Sí? Pero todo junto, no sabe igual. ¿Sí? No tiene la misma función. No hidrata. Si agua con sal no hidrata. Bien. Perdón. Dos cosas importantes antes de que seguir. Uno es un proverbio que está en la Biblia y que dice, hay caminos que parecen rectos, pero al cabo son caminos de muerte. Estamos hablando de muerte espiritual. Y hay otro que dice, no todo lo que se presenta con la etiqueta de cristiano o católico es de fiar ni refleja la doctrina de la Iglesia Católica. Esto es un documento que se llama Jesucristo Portador de Agua Viva, ¿sí? Que es un documento del Consejo Pontificio para la Doctrina de la Fe, y que nos dice esto, nos advierte eso. Que tenga la etiqueta de católico no quiere decir que refleje la doctrina católica. Para eso estarían, y lo digo con comillas, los pastores para vigilar que la fe no se adultere. El problema que tenemos en la iglesia es que muchos pastores adhieren a determinadas cuestiones y eso hace que no sepan guiar bien al pueblo de Dios. Entonces autorizan cuestiones que no son compatibles con la fe. Yo sé que es muy jugado lo que estoy diciendo, pero todos ustedes saben que es verdad, que en muchos lugares de culto católico, en muchos lugares, en muchas parroquias, en muchas escuelas, se practican cuestiones que están en contravención con la doctrina. Entonces nosotros no podemos tener como referente, me lo dijo el padre tanto. ¿Lo dice el magisterio de la iglesia? Ya la iglesia se expidió y no hay nadie que esté por arriba del magisterio de la iglesia. ¿Sí? Por lo menos en la iglesia católica funciona así. ¿Está? Bien. Ciertamente que cuando hablamos de cuestiones de espiritualidad, hay un blanco y un negro y hay una gama interesante de grises. Yo acá puse algunos elementos, criterios para tener en cuenta. Porque es ahí donde tenemos que prestar atención. Primero, si el fundamento filosófico o el origen de la creencia, la práctica ante la cual estamos, contradice la sana doctrina. Es decir, contradice directamente lo que enseña la iglesia. ¿Sí? Ya ahí tenemos que decir, esto no es bueno para mi alma. La iglesia me enseña que esto no es bueno para mi alma. Por más que yo crea que me hace bien, me apoyo en el árbol y no veo la serpiente. La iglesia vio la serpiente. Te está diciendo, ojo con eso. Segundo, perjudica la vida espiritual del bautizado. Actúa como distractor, como disuasor o como dique. Las 3D. Ahora las voy a explicar qué son esas 3D. Explota la credulidad del prójimo. Es decir, hay alguien que se está abusando de tu credulidad, ¿sí? Entonces te está explotando. ¿Por qué? Porque saca rédito económico o de otro tipo, ¿sí? Y cuarto, porque prioriza la exaltación del yo, que eso es muy común hoy. Hay una corriente muy fuerte que prioriza la exaltación del yo. Yo puedo, yo tengo, yo me salvo solo, yo decido mi propia vida, yo tengo mi potencial, yo lo tengo que descubrir, yo lo tengo que liberar, yo.
¿Y qué lugar para yo soy? ¿Quién es el gran yo soy? Dios. No hay lugar para la gracia. Es una forma de pelagianismo moderno. Pelagio decía que no hacía falta la gracia, sino que nuestro propio esfuerzo personal nos podía alcanzar la salvación. ¿Sí? Y nosotros muchas veces pensamos en eso, que somos nosotros los que vamos a lograr, y nos olvidamos de la ayuda de la gracia. La subjetividad como único criterio de discernimiento. Pero yo hice un curso de no digo nada hasta ahora, y me hizo bien. Está bien, pero eso no es un discernimiento objetivo. Ese es tu discernimiento personal. ¿Sí? No es un discernimiento objetivo. A mí me hace bien. Perfecto, a vos te hace bien. Lo hablaste con tu confesor, lo hablaste con tu sacerdote, lo hablaste con tu guía espiritual, ¿te hace bien? Bueno, es discutible, pero si te hace bien, te hace bien. Pero no lleves a otro, porque no a todo el mundo le va a hacer bien. A explicar las 3D. Gracias. Distractor. ¿Qué es un distractor? Algo que me quita del camino, ¿verdad? Uno va con la ruta, mira para otro lado, pum, se comió el de delante. ¿Sí? ¿Está? Bien. Si yo tengo una cintita roja y creo que esa cintita roja me preserva de la envidia, le estoy adjudicando a esa cintita roja propiedades mágicas. Pero hay algo peor. Esa cintita roja me está distrayendo de poner mi fe en el Dios que me protege de todo mal. A ese que le decimos líbranos de todo mal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese Dios? Bueno, al que le decimos líbranos de todo mal, y Dios me agarra y nos mira, y mira la cintita roja, y dice, yo te quiero proteger, pero si vos confías más en eso que en mí, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí? Entonces es un distractor de la fe. Otro distractor, por ejemplo, ¿se acuerdan las abuelas que tenían el elefantito con la trompa levantada y le ponían el billetito? ¿Sí? Entonces, claro, si se llegaba a romper el elefante, ¿se acuerdan lo que pasaba, no? Era como que era la bancarrota de la familia. Te distraía de poner tu fe en la providencia de Dios. Entonces, distrae de la fe en el verdadero Dios. Eso es un distractor. ¿Sí? ¿Te le ocurren distractores? Los amuletos son distractores. ¿Qué es un disuasor? Es algo que te disuade. Te está seduciendo para que no vayas por un lado y vayas por el otro. ¿Lo tienen a los distractores, a los disuasores? ¿Sí? ¿Qué disuasor se le puede ocurrir? La meditación. La meditación. Existe la meditación cristiana y no está mal. ¿Sí? Los cristianos meditamos. Ahora, si vos decís la meditación oriental, ahí ya estamos en otra cosa. Claro, te está disuadiendo de ir por un camino y te está llevando por otro. Esto que le digo de la exaltación del yo es de alguna manera un disuasor. Si yo lo puedo todo, ¿para qué quiero al que todo lo puede? ¿Sí? Si yo lo puedo todo, ¿para qué quiero la gracia de Dios? ¿Se entiende esto lo que quiero decir? Entonces, esto es lo que suele ocurrir. Me disuade de ir por el camino que me tiene que llevar, que es el camino de la fe. ¿Y qué es un dique? Es algo que te obstaculiza directamente, no deja que la gracia de Dios llegue. Y acá meto el dedo en la llaga, pero viene la llaga, Los reencarnacionistas. Quien cree en la reencarnación no cree en la redención. No puede creer en las dos cosas. ¿Sí? O cree en la redención o cree en la reencarnación. Si no cree en la redención, no cree en Jesucristo. Si no cree en Jesucristo, lo rechaza. Si rechaza a Jesucristo, no es miembro de la iglesia. Cierra perfecto el silogismo, ¿verdad?
¿Sí? Yo sé que duele, porque pega a veces de estas cuestiones. Pero son cuestiones lógicas. ¿Vieron? San Pablo dice una vez, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Bueno, ¿y tu fe dónde está puesta? Porque vamos a buscar la salvación del alma. O simplemente nos sentimos bien con nosotros mismos porque estamos haciendo algo que más o menos es bueno. ¿Sí? Entonces no estamos sirviendo, nos estamos sirviendo. ¿Sí? Cuando yo hago las cosas para sentirme bien, las estoy haciendo para servirme. Cuando yo hago las cosas para que el otro se sienta bien, las estoy haciendo para servir. ¿Sí? Y si yo soy del ministerio de la visitación, que el otro se sienta bien, quiere decir que el otro reciba a Jesucristo. ¿Sí? Eso es. Que reciba a Jesucristo en mi bondad, en mi caridad, en mi entrega, en mi esfuerzo, en las renuncias, en el sacrificio. Sí, en todo eso se recibe a Jesucristo. Pero yo ofrezco también mi servicio, mi ministerio, como un sacrificio agradable a Dios. Para que el otro esté bien. No para decir que bien, yo hago obras de caridad. ¿Sí? Y con eso mitigo la conciencia. ¿Está? Entonces la diferencia entre servir y servirse. Falta contra el primer mandamiento. Estas ya la Iglesia dijo que son perniciosas para el alma. Acá no hay discusión que valga con la Iglesia Católica. Ustedes quieren discutir conmigo, discutan, pero ya está. ¿Sí? Ya es una decisión del nuevo catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué son las faltas contra el primer mandamiento? La superstición, que me voy a dedicar un chiquito a la superstición después. El culto a otros dioses. ¿Sí? O adoramos a Jesucristo o adoramos a la Pachamama. No podemos adorar a la Pachamama y a Jesucristo porque eso es politeísmo, chicos. ¿Sí? Mal que nos pese, es así. Idolatría, que es divinizar lo que no es Dios, y que a veces nos suele pasar con las personas, a los adolescentes con sus ídolos, o a veces nos pasa con el dinero, nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con el trabajo. A veces lo divinizamos, es lo prioritario. Y le rendimos culto, y lo tomamos como posesiones. Ya no son libres, sino son nuestros. ¿Sí? Entonces muchas veces uno puede idolatrar a las personas y puede idolatrar su actividad, puede idolatrar el dinero como único fin de la vida. De hecho, hay muchos que lo hacen, lo vemos. ¿Sí? Entonces, la idolatría no está dentro de lo que nosotros los cristianos podemos hacer. La adivinación y la magia. Y acá yo sé que cuando uno dice adivinación y magia, uno piensa en la gitana con la bola de cristal o en la bruja con la escoba y el sombrero picudo. ¿Sí? Esas son, o en Harry Potter, para ser un poquito más modernos. Pero en realidad, fíjense que toda forma de adivinación implica una necesidad malsana por saber qué va a pasar. Entonces ya no confiamos en la providencia de Dios. Queremos saber lo que sabe Dios o queremos saber algo más. ¿Qué nos va a pasar? ¿De qué me voy a morir? ¿Voy a encontrar a mi ser amado? Ese conocimiento malsano del futuro nos distrae de la providencia de Dios. No nos deja confiar en Dios. Confiamos más en la palabra de la gitana que lo que dice la Biblia. Entonces, toda forma de adivinación, lectura de carta, lectura de mano, el tarot, la borra del café, los bucios en Brasil que tiran los caracoles, ¿sí? Todas esas cosas son contravinientes con la fe católica. No se discute, es así. El recurso a Satanás. La evocación de los muertos, que estuvo muy de moda en el siglo XIX, donde las familias nobles inglesas se reunían a invocar a los muertos, a sus antepasados. ¿Sí? Todavía está de moda, pero la Sociedad Teosófica Basilio lo sigue haciendo, por ejemplo. ¿Está?
La consulta a los horóscopos, aún los del diario, que sabemos que son truchos, pero aún los del diario. La astrología, la quiromancia, la interpretación de presagio y de suerte, los fenómenos de visión, el recurso a los medium, todas las prácticas de magia y hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerla a su servicio y obtener poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, aclara el Nuevo Catecismo. El uso de amuletos, el espiritismo y el recurso a las medicinas tradicionales no legítimas. Todo eso está prohibido para los católicos. ¿Quién lo sabía? Bien. Esto es lo negro. Eso ya no es discutible. ¿Sí? No lo podemos hacer. Si lo hacemos, incurrimos en una falta contra el primer mandamiento. Si lo hacemos porque desconocíamos, ahora ya todos lo conocen. Y San Pablo dice, donde no hay ley, no hay pecado, pero donde hay ley, ya hay pecado. ¿Sí? Bien. Bien, esta es una cuestión muy espinosa en este momento, porque las medicinas tradicionales no legítimas serían aquellas que no estaban dentro del canon de la medicina cuando salió el Nuevo Catecismo. ¿Sí? Pero después aparecen un montón de terapias nuevas que algunos hospitales comenzaron a aceptar, ¿sí? Primero como práctica, digamos, placebo, para ayudar a las personas. Después las facultades lo empezaron a aceptar. Y esto ya se ha desvirtuado porque muchas de las no legítimas ahora son legítimas, pero la cuestión espiritual no está contemplada acá. ¿Sí? Ya vamos a ver, ya te voy a decir cuáles son las que tenemos que prestarle particular atención. Dale. Bien, miren supersticiones. La mesa del domingo, se cayó la sal, se cayó el vino, suerte, tira la sal sobre el hombro, el gato negro que se te cruzó en la calle, el paraguas no lo habrá acá porque no se puede, el espejo que se rompió, 7 años de mala suerte. Esto es lo que nosotros conocemos normalmente, con pasar por debajo de la escalera, encontrar un trébol de 4 hojas. Son cuestiones que están popularizadas, ¿verdad? De todas maneras, tienen su dejo de explicación. ¿Por qué pasar por abajo una escalera es mala suerte? Y si se te cae algo encima, te mata. Cruzarse con un gato negro dicen que es mala suerte dependiendo si uno es hombre o ratón. ¿Está? La otra tiene que ver con el valor que tenían estos objetos en la antigüedad. La sal era algo valioso y los espejos también. No todo el mundo tenía espejo. Entonces romper un espejo era... Pero no deja de ser una superstición. Pero la iglesia no entiende por superstición esto. Miren lo que entiende la iglesia por superstición. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y las prácticas que impone. Puede afectar también el culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Usar el agua bendita para regar las plantas. ¿Sí? O, volviendo al agua bendita, que tiene su fundamento dentro de la iglesia, su uso y sus prescripciones. ¿Sí? El agua bendita. Ustedes habrán visto, por ejemplo, el Domingo de Ramos. A mí me hace mucha gracia, porque digo, a ver quién es la señora mayor que se corre para que el agua le pegue. Estamos. Como si ese fuera la cuestión, que el agua te toque y te tocó Dios. Está bien, es muy concreto, pero en realidad también el sacerdote bendijo a todos los demás a los que el agua no les llegó. ¿Sí? La disposición interior, la fe interior, eso es lo que tiene valor. ¿Sí? Si nosotros tenemos un rosario colgado en el auto, que nunca rezamos, ¿qué valor le estamos dando a ese rosario? Si tenemos un rosario colgado con una cintita roja, peor. ¿Está?
¿O cómo rezamos el rosario? Sin disposición interior, solamente repitiendo palabras porque hay otro que lo está rezando con nosotros. Entonces, la disposición interior es fundamental para que el sacramento sea eficaz. Ir a comulgar, porque todo el mundo va a comulgar, no hace la obra del sacramento. Tiene que haber disposición interior para que ese sacramento haga ese efecto. Tener la estampita de San Cayetano colgada en la puerta, porque así vamos a tener trabajo, es una superstición en realidad. Porque nunca vas a misa, nunca te acordás de Dios, nunca rezás la oración que está atrás de la estampita, porque está pegada. Entonces, ¿cuál es el valor que vos le estás dando a la estampita? Es un valor mágico. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones, incluso las medallitas muchas veces que llevamos. Exacto. Bien, entonces ¿entienden alguna superstición para la Iglesia Católica? No tener disposición interior, que es lo que requiere el sacramento para que sea eficaz. La sociedad del siglo XXI busca enfoques alternativos. Una sociedad cansada, una sociedad que hace mucho viene cansada y viene buscando alternativas. Alternativas a la salud, alternativas a la religión, alternativas a la política. Es una sociedad que se volvió materialista y consumista. No es una novedad para nosotros eso. Es hedonista, porque ya no se habla de ahorro, de esfuerzo, de placer, se habla solamente de placer. Le escapamos a todo lo que puede significar un esfuerzo. Si no, miren a los chicos en la escuela. ¿Sí? El facilismo es una forma de evitar sufrir, de evitar sacrificios. Nosotros mismos como padres muchas veces no queremos que el nene sufra. Entonces, todo lo volvemos reconsumista porque sabe que si pide, tiene. ¿Sí? Nunca le damos un no. Familias endeudadas hasta acá, estoy cansado de verlas en la escuela, porque no le dijeron que no al hijo y dijeron que sí a algo que quizá el chico merecía, pero la familia no estaba en condiciones de darle. Entonces, materialismo, consumismo e individualismo. Yo soy el ombligo del mundo. Nadie me dice a mí lo que tengo que hacer, nadie me dice a mí lo que tengo que vivir. ¿Sí? Dios quedó a un costado. Por eso es una sociedad que busca una espiritualidad. Hola padre, ¿cómo le va? Busca una espiritualidad al margen de la espiritualidad que ofrece la Iglesia. Una espiritualidad que esté adaptada a estos criterios. Que sea materialista, que sea hedonista, no implique sacrificio, no implique compromiso, no implique que haya un verdadero compromiso con la fe. Por eso cualquier cosa viene a llenar ese espacio. Creemos en las cosas más terribles y despreciamos la más valiosa. ¿Sí? O sea, si ustedes piensan que Dios es creador de todo lo visible y lo invisible, pero nosotros suponemos que Saturno y Júpiter, porque estén acoplados de determinada manera, van a ascender sobre nuestra vida, y estamos despreciando al Dios creador. Y estamos poniendo sobre el Dios creador la criatura. ¿Se entiende? Bien. Prácticas que la Iglesia considera incompatibles con la fe. Y hay dos documentos importantes. Uno es este documento que se llama Congregación para la Doctrina de la Fe, carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Allí habla específicamente de la meditación y habla específicamente de la meditación oriental. La meditación oriental tiene una espiritualidad que no es compatible con la fe católica. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual diferente. El alma que Dios creó y que cada uno de nosotros tiene es un principio espiritual que nosotros reconocemos como cristianos, ¿verdad? Es más, todo lo que la Iglesia hace es para salvación de las almas. ¿Sí?
Ese alma, Dios la creó en un momento dado de nuestra historia, porque Él vive en la eternidad, y ese alma comenzó a ser evieterna, ¿sí? Es decir, tuvo un principio y está destinada a la eternidad. Bien, no hay problema. Pasa. Importantísima desde el punto de vista teológico, que existe entre la espiritualidad cristiana y la espiritualidad oriental. Entonces, ¿cómo la meditación oriental va a tener la misma fuerza o el mismo impacto espiritual que la meditación cristiana? ¿Sí? Hay una diferencia. La Iglesia ya se expidió sobre esto. Hay mucho escrito. Se apagó el proyector. Ahí voy. Porque se tiene que enfriar. Este documento, que es la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, que es del año 1989, echa luz sobre estas cuestiones de la meditación oriental en la Iglesia Católica. Con respecto al yoga, con respecto a otras formas de meditación que están en boga hoy en día y que no siempre son buenas para el alma. Es más, no siempre son buenas para el alma. No son buenas para el alma, porque responde a una espiritualidad diferente. El yoga es alienante, te va centrando en el yo, te va metiendo para adentro. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad del para afuera, es una espiritualidad donde uno se encuentra realmente en el otro. ¿Sí? Esa es la espiritualidad cristiana, ustedes lo están haciendo. Ustedes van al encuentro de Jesucristo en el hermano, no se cierran sobre sí mismos. ¿Sí? Las espiritualidades que te cierran sobre vos mismo son espiritualidades que de alguna manera dañan el alma. Son la serpiente en el tronco. ¿Sí? Lo que veíamos recién, la serpiente en el tronco. La otra, perdóname, es el Reiki. El Reiki, fíjense esta palabra en japonés, ki, ¿sí? Hace alusión a un principio espiritual que es muy diferente, no está reconocido con la Iglesia. Nosotros sabemos que el hombre fue creado en cuerpo y alma. No tenemos otro principio espiritual que el alma, ¿verdad, Padre? ¿Sí? El alma es el único principio espiritual que tiene el hombre para los cristianos. El ki, o chi, o shin, es un principio espiritual de otra confesión completamente distinta. Responde a esto una idea muy, muy común que tiene que ver con esto que yo puse acá abajo, la unidad cósmica. Pensar que Dios es uno con el universo. Entonces hoy decimos, deja que el universo fluya, que el universo lo decida, será lo que el universo quiere. El universo es materia y energía. ¿Sí? Desde Einstein en adelante sabemos que el universo, todo lo creado, es materia y energía. Dios no es materia ni energía, está por afuera de la materia y la energía. Dios es creador de todas las cosas. ¿Sí? Dios era desde siempre, desde el principio, y un día, por amor, se le ocurrió crearlo todo. De la nada creó todo. Esa es la espiritualidad católica. Esa es nuestra fe. Entonces, Dios no es materia y no es energía. Dios no es el universo. Compatibilizar Dios y el universo es panteísmo. Es desvirtuar la fe, es agua sucia. Nosotros rechazamos esa idea de que la materia y la energía, ¿sí?, es igual a Dios. Porque eso va a tener graves consecuencias para nuestra iglesia, desgraciadamente para la feligresía, para los hermanos que no conocen el don de Dios. ¿Sí? Porque, decía el profeta Oseas, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y en este momento hay un gran desconocimiento de los fundamentos de nuestra fe. Hay un supermercado espiritual, ¿sí?, en este momento, a la orden del yo, que se llama New Age o Nueva Era.
Es un movimiento que comenzó en la década de los 60, 70, ¿sí? Se llamó Movimiento de la Era de Acuario, y que dio cantidad de propuestas de espiritualidad alternativa. Dentro de esas propuestas, el documento Jesucristo portador de agua viva, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, cita todas estas, donde dice, esto es lo que el supermercado de la nueva era ofrece. Acá no hay una postura decisiva sobre la Iglesia, en este documento, con respecto a estas prácticas, pero sí orientaciones muy importantes de lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos discerniendo alguna actividad que vamos a hacer y que no nos traguemos todo como que todo es agua limpia, porque todo no es agua limpia. Entonces, el mismo documento dice, es difícil determinar cuándo es bueno y cuándo es malo. Es difícil también determinar cuándo no se tiene otra intención que recaudatoria, ¿sí? Sacarle plata, y en ese caso volvemos al criterio. ¿Se acuerdan? Uno de los criterios era no explotar la credulidad del prójimo, ¿sí? Entonces, no sacarle plata. Y cuando en realidad es una cuestión de marketing nomás, donde en realidad es inocuo, completamente inocuo, funciona como un placebo para que la gente diga me siento bien, pero en realidad no te aporta nada. ¿Cambio? Sí, gracias, Eva. De nada. Fíjense lo que dice con respecto a la nueva era la Iglesia Católica. Dice, las visiones subyacentes, es decir, las serpientes, ¿se acuerdan? Yo les dije, la del tronco es la visión subyacente dentro de las prácticas, lo que no vemos. La visión subyacente es difícil reconciliarla con la doctrina y la espiritualidad cristiana. Ya tenemos un elemento de discernimiento. Todas estas cosas son difíciles de reconciliar con la espiritualidad cristiana. Tales intentos se oponen a la revelación cristiana. Ya no está diciendo algo más. Ojo, los cristianos con estas prácticas. Dice que la nueva era, decía Juan Pablo II, es una especie de compendio de posturas que la Iglesia ha identificado como heterodoxas. Porque es un rebrote del gnosticismo, es un brote de decir, determinado conocimiento te va a salvar, no Jesucristo. Entonces ustedes ven que en esos cursos que la nueva era dan como curso para iniciados, curso para los que quieren un poco más, curso para el segundo nivel, tercer nivel. Yo soy quinto maestro de la cuarta orden del cinturón verde de... Y vos decís, está bien, pero te sacaron plata terriblemente, y a tu alma la distrajeron de poner la fe en el verdadero Dios. Ustedes me disculparán, pero yo creo que el Dios revelado por Jesucristo es el verdadero Dios. Por eso soy católico. Si no, sería budista. Soy católico. Entonces, ojo con estas prácticas que yo las puse en un gris clarito. ¿Vieron? Porque en realidad no las puedo poner en el blanco y en el negro. Hay que discernir bien qué está pasando con todas esas actividades. Volvé a la anterior, por favor, Eve. Con todas estas actividades. ¿Sí? Hubo un movimiento, ahora se lo voy a decir en otra diapositiva, pero fíjense que algunas de estas cuestiones, kinesiología, ¿qué tiene de bueno, qué tiene de malo? Cuando estamos hablando de acomodar huesos, no tiene nada de malo. Cuando ya nos metemos con cuestiones espirituales, energéticas, sanación energética, que te hago el reiki, que te hago... Ya no. Ya te estás metiendo con algo que no tiene nada que ver con la fe católica. Lo mismo que usted dice, pero yo hago el yoga por la gimnasia. Bueno, haces gimnasia, no hagas yoga. Si existe gimnasia correctiva. ¿Por qué haces yoga? Donde la primera posición es el saludo al sol. Hace algo que te sirva. Si vos querés corregir tu columna. Quiero hacer meditación. Hace meditación cristiana. Si los cristianos también meditamos. No estamos acostumbrados porque no nos enseñaron, pero nosotros meditamos. ¿Sí? Está la liturgia de las horas para meditar, que es para los monjes. Pero podemos meditar la palabra de Dios, podemos hacer un retiro. Si necesitas meditar.
Podés tomarte el tiempo en el día para meditar la Escritura, para meditar pensamiento de los santos. Pero eso no me satisface, porque eso ya pasó de moda, no está de moda. Yo ahora quiero meditar otra cosa que esté de moda. Entonces, entonces vos no estás buscando crecer espiritualmente. Vos estás buscando algo que te haga bien. Algo que te satisfaga interiormente. ¿Sí? Quizás la fe católica no te satisface interiormente porque nunca profundizaste en la fe católica. Porque te quedaste con las 100 preguntas del catecismo. ¿Sí? La fe católica es tan rica como 2000 años de iglesias y millones de personas que vivieron esa fe y cientos de santos que tuvieron experiencias místicas hermosas y que desconocemos totalmente porque pensamos que es para los santos y no para nosotros. Y sin embargo nosotros, por el bautismo, sacerdotes, reyes y profetas, también somos santos. ¿Sí? Santos porque hemos sido apartados para Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que ver con lo que el mundo ofrece. Esto es lo que el mundo ofrece. Nosotros tenemos que ver con lo que nos ofrece Dios a través de la iglesia. Disculpe, con respecto a la musicoterapia. La musicoterapia lo mismo. Hay musicoterapia que sirve, de hecho está probado, que determinados tipos de sonidos ayudan a la relajación, ayudan al trabajo, ¿sí? Pero ojo, porque no darle a la música un poder que no tiene, ¿sí? O sea, cuando te dice que la música es sanadora, que las energías y las vibraciones ya, ahí paremos, esto ya se está metiendo en otro campo, ¿sí? Por eso es muy delgado el hilo que divide dos cosas. Yo lo pongo en gris y lo tendría que poner en amarillo en realidad, porque la iglesia no está advirtiendo que estas cosas se pueden desvirtuar hacia otro lado. Pero ya les digo que muchas veces, incluso los mismos pastores ignoran los documentos de la misma iglesia. Entonces, le cabe lo que decía el profeta, ¿no? Hay de los pastores que no pastorean. La nueva era tiene 3 corrientes importantes. Y acá también les voy a tirar otra inquietud. De última me llaman otra vez y seguimos profundizando. En primer lugar, una corriente esotérica. Hay una gran sed por lo oculto. ¿Sí? El espiritismo de Allan Kardec, que prendió mucho en Francia y en Inglaterra en el siglo XIX, donde era muy común que en una reunión familiar terminaban de comer y se sentaban todos a invocar a los muertos y a los antepasados. Todavía sigue en pie. La teosofía de Madame Blavatsky es esta idea de que en todas las religiones hay algo bueno y que si mezcláramos todo sacaríamos la mejor comida espiritual. ¿Sí? Esta idea está muy de moda hoy. Entonces mezclamos a Dios con la Pachamama. Sí, la vida de cada uno hay que analizarla, ¿verdad? La Wicca, que es un movimiento de brujería que se basa en las viejas brujas celtas y que aparece en Inglaterra y se está difundiendo por el mundo y está muy asociado al feminismo porque es para mujeres, ¿sí? Mujeres con poder oculto. Brujas que no pudiste quemar. Bien. Y acá, miren, estas cuestiones ocultas siempre necesitan de un intermediario, de un mediador espiritual. Puede ser un guía espiritual que uno invoca, elige entre sus antepasados, por ejemplo, un muerto, ¿sí? Leyeron el evangelio de estos días, fue, aunque mandara otra vez a Moisés, a Lázaro, no lo van a escuchar, ¿sí? Porque no escuchan a los profetas, porque habían mandado un muerto, dijo el Señor, ¿no? Bien. El falso culto a los ángeles. Justamente en estos días que estamos celebrando a los ángeles, viene bien. La iglesia tiene
una doctrina con respecto a los ángeles en la que debemos creer. Ahora, usar a los ángeles como seres intermediarios a nuestro servicio es terrible, porque los ángeles están al servicio de Dios. Ellos obedecen a Dios y vienen a cuidarnos, ¿sí? Ellos escuchan nuestras oraciones y las llevan al trono de Dios, pero no son nuestros servidores. ¿Quién nos arrobó el derecho de ponerle nombre a nuestro ángel, por ejemplo? Y de darle órdenes como si fuera nuestro sirviente. O poner esto de los colores y las velas para San Tanto y los 7 arcángeles, que en realidad nombre tienen 3, ¿sí? Según la Biblia son 3, Rafael, Miguel y Gabriel. Los otros 4 son de los apócrifos. Pero, claro, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y hay gente que tiene una fe terrible en los ángeles, pero no va a misa ni a palo. Es decir, no tiene fe en Dios, tiene fe en los ángeles, en estos seres intermediarios que son muy propios del gnosticismo. El gnosticismo usa a los eones como seres intermediarios entre la divinidad y el hombre. Entonces, ojo con eso también. Una corriente psicologicista. Y acá me meto en un brete. Miguel te está por meter en un brete. Espíritu Santo, asistime. Bien. ¿Dónde está la psicóloga? Doctora. Perfecto. La doctora no me va a dejar mentir. ¿Sí? Hay una diferencia interesante entre Jung y Freud. Freud era abiertamente anticristiano. Y eso es verdad. ¿Sí? Jung, en realidad, habilitó la religión como parte de la psique, ¿sí? Como un paliativo para la psique, ¿sí? Como una ayuda para la psique, y elaboró un concepto que es el de inconsciente colectivo, que habilitó a un montón de cosas dentro del mundo espiritual. Como la diferencia entre la corriente freudiana y junguiana era que Jung autorizaba, digamos, la espiritualidad, no la combatía, muchos psicólogos cristianos adoptaron corrientes junguianas. Y metieron esto del inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Doctora, ¿lo quiere explicar usted? Bien. Dice Jung que dentro nuestro es como que viven inconscientemente los atavismos, lo que hemos heredado, lo que evolutivamente ha quedado como una impronta en nosotros de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Él dice que ese inconsciente colectivo es universal, dice que ese inconsciente colectivo es inconsciente, no consciente, dice que ese inconsciente colectivo es, de alguna manera, lo que nos permitiría bucear y encontrar las causas de muchas enfermedades. Entonces, Jung, pobre, no sé si tenía la intención de estar en el movimiento de la nueva era. Lo cierto es que quien escribe La conspiración de Cuadro, Ferguson, lo incluye a él y a otro psicólogo que se llama William, ahora se me fue el nombre, pero ya me voy a acordar. Está acá, William James, que habla de la religión como experiencia. William James dice que la religión es una experiencia, no una doctrina, sino una experiencia. Estas dos cosas combinadas dieron lugar a este interés de provocar estados alterados de conciencia. Y acá cierra la era de Acuario. ¿Se acuerdan del movimiento hippie, la droga, los psicofármacos, la psicodelia propia de esa época? Había que provocar estados de conciencia alterados. ¿Para qué? Para poder liberar ese potencial que tiene el ser humano. Entonces surge en Escocia el movimiento del potencial humano,
y esto lo han escuchado más de una vez, si se liberara todo el potencial que tiene el cerebro, ¿qué podrían hacer los hombres? Podrían mover objetos con la mente, ¿sí? Podrían sanar con la mente. La dianética. Le doy órdenes a mis órganos para que sanen. Yo controlo mi cuerpo. Movimiento de potencial humano. Vos tenés un potencial que tenés que descubrir y que tenés que liberar. ¿Te suena? Entonces vamos a hacer cursos donde en estos cursos te van guiando, te van llenando de distractores que hacen que la fe vaya a vos y no vaya a Dios. Por eso hablamos de las 3D. Distractores, disuasores y diques para la fe. Estos son distractores. La otra corriente, interesante también, es la corriente naturalista, porque va a aparecer como una cuestión ecológica. Bien, el coaching, usted me hace pisar el palito, padre. Me hace pisar el palito. No, pero el coaching tiene raíz acá. El coaching tiene raíz en el movimiento del potencial humano. Es ahí donde se arraiga. ¿Está? Acuérdense de lo que la Iglesia dice sobre la nueva era. ¿Sí? Yo no estoy hablando en mi nombre. ¿Sí? Yo lo que estoy diciendo es, el coaching, cuando la cuestión se funda solamente en desarrollar tu potencial, te está distrayendo de la fe. Porque hay otras cuestiones que las tenemos que tener en cuenta también. Yo me paro frente a un espejo y decreto que soy lindo. Puedo estar acá hasta fin de año, que no voy a ser más lindo de lo que soy. Yo sé que soy bello, pero bueno. En definitiva, estas cuestiones, los decretos, la ley de atracción, el tema de forzarte porque tenés que ser mejor, tenés que sacar el potencial, hace que la gente entre en un estrés al ponerse objetivos que no alcanza. Lo que en la vida de fe es el tiempo que nos da la gracia, porque sabemos que depende de la gracia, aun cuando haya a nuestra disposición, es Dios quien nos va perfeccionando. ¿Sí? Nadie se perfecciona a sí mismo. Es la gracia de Dios la que nos perfecciona. En el tiempo que Dios dispone. Acá hay alguien que te dice, tenés que ser mejor, tenés que ser mejor, tenés que ser mejor, 100%, 101%, 120%, que no existe, 101%. Tenés que dar lo mejor. Como un entrenador de, que eso quiere decir coach, ¿no? Como un entrenador de deporte. ¿Vieron el estrés que le produce a los chicos? Que el entrenador le esté diciendo esto, que el padre llega a la casa y le dice, vos tenés que ser mejor, tenías que haber pateado así, vos tenías que... Ese mismo estrés está generando la persona, no es bueno para el alma de la persona, en definitiva. Pero yo hice un curso de coaching y me hizo bien. Perfecto. Ese es tu subjetivismo, pero no hagas doctrina de eso. ¿Está? Consultalo, pero no hagas doctrina. Consultalo con tu confesor, consultalo con tu director espiritual. Si se funda en el yo, ya dijimos que es un criterio para mirarlo con desconfianza. Porque si se funda en el yo soy con minúscula, no se funda en el yo soy con mayúscula. ¿Está? El evolucionismo ateo. La Iglesia, a partir de Juan Pablo II, aceptó bajo ciertas condiciones la teoría de la evolución, hablando de la teoría de evolución en plural, teorías de la evolución, documento de 1986, de octubre de 1986. Juan Pablo II dice que bajo ciertas condiciones la evolución se puede aceptar. Ya no es un problema para los cristianos. Pero el evolucionismo ateo, pensar que solamente somos materia que evoluciona, y en ese caso sí estamos cayendo en un error grave, ¿sí? Porque ahí no hay espíritu.
El espíritu es fruto de la evolución humana. No es creación de Dios. Eso es ser ateo. ¿Sí? Es decir, erradicamos a Dios de la historia de la humanidad. Y cuando aparece esta capacidad de vida espiritual, en definitiva lo que estamos haciendo es adjudicarlo a una cuestión puramente humana, una cuestión puramente material, no a Dios. La sociedad definida como organismo y el mundo definido como un ser vivo, la Tierra como ser vivo, la Gaia, que es una teoría que está muy de moda entre los ecologistas, donde la Tierra se venga del hombre por lo que el hombre le está haciendo. Como si la Tierra tuviera un sentimiento, ¿sí? Es panteísta eso. Pero está muy en boga, incluso se enseña en las escuelas, está en los libros de texto de las escuelas, la hipótesis Gaia. Esta idea de relatividad que introdujo Einstein, usada en el mundo espiritual, es perniciosa, porque lo espiritual está como asociado a las energías. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con la energía, pareciera que es espiritual. Y energía y materia son principios que están fuera de Dios. Ya lo explicamos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque todo lo que tiene que ver con terapias energéticas, no las podemos ver con confianza. No podemos decir que son inocuas. ¿Sí? Porque en realidad, quien se arroga tener una energía que te sana, ojo, ¿sí? La energía vibracional que se usa en la musicoterapia, la energía que tiene que ver con el Reiki, la energía de la tierra, la radiestesia, ¿sí? Aun cuando hubo sacerdotes que practicaron la radiestesia, ¿sí? No quiere decir que eso esté bien. ¿Estamos? Hay que mirarlo con desconfianza, porque la Iglesia de alguna manera nos está advirtiendo. Energía no es Dios. ¿Sí? Eso es simple. Energía no es espíritu. El espíritu es algo de naturaleza espiritual. Entra dentro de lo que Dios creó como el mundo invisible. ¿Sí? Creó en un solo Dios, creador de todo lo visible y de lo invisible. La energía entra al mundo material, no en un mundo espiritual. Por lo menos desde Einstein en adelante sabemos que la energía y la materia son interconvertibles. ¿Está mal lo que dijo Einstein? No, está mal que se use la energía como sinónimo de espíritu. ¿Sí? Armonización energética. ¿Qué cuerno quiere decir armonización energética? ¿Alguien me lo explica? Te regalo un cactus para que te dé energía. Principio físico del poder de las puntas que descubrieron los físicos del siglo XVII, XVIII. ¿Sí? Como el cactus tiene espinas, tiene poder y atrae la energía, como la punta de un pararrayo. Ese es el fundamento por el cual si te regalo un cactus, te regalo energía positiva. Te atrae las energías. Pero no es un fundamento válido. ¿Entienden? Bien. Culto de... y asociados a todo el tema de la Pachamama, el culto a la tierra, los antiguos cultos de fertilidad, la diosa, el culto a la diosa, este énfasis que se ponen en algo que es cierto. Es cierto que Dios, que es asexuado, Dios no tiene sexo, ¿sí? Se identifica muchas veces con la figura masculina, porque es padre, ¿sí? Y que hay un aspecto maternal en Dios, desprendido de las propias escrituras. Dice la escritura, aunque una madre te dejara, yo no te abandonaré. ¿Sí? Como la gallina que cuida a los pollitos, así es Dios con sus hijos. Eso lo dice la escritura. Es un aspecto maternal en la figura de Dios. Pero decir que Dios es padre y madre
y es muy arrojado. De hecho, en Nueva Zelanda, los anglicanos rezan así: Padre y Madre nuestro. Eso tiene que ver con el movimiento feminista. Esto tiene que ver con rechazar la figura paternal de Dios, ¿sí? Y querer que Dios sea mujer a toda costa. Hay también un refluir de cultos a la Pachamama, de cultos a las antiguas diosas celtas, Hécate, por ejemplo, o que era una diosa griega que los celtas adoptaron, Freya para los germanos, el culto a la luna, ¿sí? Todo eso va asociado al feminismo y a las mujeres empoderadas. Por eso digo neopaganismo celta y germano, ¿verdad? Una gran tendencia al panteísmo vemos en este momento. Y estamos paganizando a la iglesia. No nos damos cuenta de esto. Pero es como que lo que la iglesia ofrece no nos satisface. Entonces hay que adulterar el agua. Hay que traer cosas que no son las que Jesús nos vino a ofrecer: agua viva, agua limpia, agua transparente, sino agua oscura, agua contaminada. Y la iglesia no está llamada para eso. Por eso vuelvo a lo que dije al principio. Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te da de beber, vos le pedirías de beber a Él. Y no necesitarías beber todas estas cosas que no le hacen bien al alma. Por eso yo los invito, y les dije, vine a sembrarle una inquietud, no a darle una respuesta, a que empiecen a profundizar su propia fe. A que empiecen a profundizar su propia espiritualidad. Y profundizar la propia espiritualidad no está puesta en lo externo. Miren, San Pablo decía, lo importante no es la circuncisión ni la incircuncisión, lo importante es ser nueva criatura. ¿Sí? Ese ser nueva criatura implica que yo tengo que empezar a buscar que dentro del amplio abanico que la iglesia me ofrece, porque el Espíritu Santo es multiforme, me da para que sacie mi sed espiritual. Y es eso a lo que yo los invito, a tomar agua transparente, agua potable, y renunciar y dejar de lado todas estas cosas que a la larga no edifican el alma. Yo sé que decirlo es muy difícil, sobre todo cuando hay conciencia de esta falta de conocimiento de la fe. Pero si yo estoy diciendo que pertenezco a un grupo de la iglesia, tengo que ser coherente. Porque en mi coherencia de fe también está el que yo pueda llevarle a Jesucristo al otro. Cuando mi fe no es coherente, no convenzo a nadie. Cuando mi fe es coherente, el otro quizás no crea la doctrina, pero va a creer por cómo yo vivo, va a creer por cómo yo hablo, va a creer por cómo yo me visto, va a creer por lo que me ve hacer y por lo que no me ve hacer. Pero ojo con poner la fe solamente en lo externo. Lo externo es necesario. Decía San Exupéry, los ritos son necesarios. Pero el rito no es solo la fe. Cualquier sacramento implica la disposición interior para recibirlo. Y esa disposición interior para recibirlo se cultiva. Se cultiva en la oración, se cultiva en la lectura de la palabra, se cultiva en la meditación cristiana, se cultiva en la lectura de los libros de los santos, se cultiva y tiene muchísimo para ofrecernos. El hecho es no rechazarlo solamente porque viene de la iglesia. Viene terrible que un católico diga esto. O es viejo, o es medieval, o pasó de moda. Nosotros, los bautizados, estamos llamados a la santidad. Y la santidad no te la da ni el coaching ni el reiki. No te la da el yoga. No te la da tampoco los 20 cursos que yo hice. La santidad viene del Espíritu Santo. Y para eso se necesita una apertura decisiva a la acción del Espíritu Santo. Y esa apertura la vamos a encontrar en la iglesia, la vamos a encontrar cuando dejemos el yo de lado y nos dejemos pastorear,
cuando escuchemos a los pastores, cuando a alguno se le ocurra, a ver, ¿qué dice la iglesia sobre esto? Y no quedarse con lo que te contaron. Miren, yo muchas veces, yo tengo un problema, les cuento un testimonio personal. Yo soy profesor de biología. Biología. El evolucionismo para mí era un problema. Porque lo que a mí me habían contado era que la iglesia se oponía terminantemente al evolucionismo. Cuando yo me convierto a los 23 años, encuentro una muralla ahí. ¿Cómo hago para compatibilizar lo que creo con lo que estudié? Y llegó a mí este documento, que es un discurso de Juan Pablo II, la Academia Pontificia de Ciencias, donde habla cuáles son las prescripciones o las condiciones que un cristiano tiene que tener para aceptar la evolución. Y yo dije, yo con estas prescripciones voy. Yo creo que Dios es el creador de todas las cosas, yo creo que Dios sostiene la creación, yo creo que el alma ha sido insuflada en el hombre directamente por Dios, independientemente cuál sea el origen de la materia en que la insufló. Entonces, no tiene que haber obstáculo para mí en mi fe. Pero si yo no indagaba y no leía esto, iba a seguir con una dicotomía, con un entripado. Y muchas veces nos pasa eso. Nosotros no sabemos lo que la iglesia enseña porque nos quedamos con lo que alguna vez alguien nos dijo o con el folclore. Y nosotros tenemos la obligación como cristianos de formarnos y de usar todas las herramientas que nos da la iglesia para que nosotros podamos crecer en la fe. Porque el objetivo de todo lo que hacemos como cristianos es la salvación del alma, nuestra y de los otros. Y fíjense que cuando una persona les habla de espiritualidad católica, de espiritualidad cristiana, y hablamos de salvar el alma, no todos los católicos entienden de qué estamos hablando. Salvar el alma quiere decir posibilitar que el alma viva eternamente en presencia del Altísimo. No salvar el alma implica que el alma viva eternamente en ausencia del Altísimo, sin ninguna esperanza. Yo quiero salvar mi alma. ¿Vos? Hasta acá llegué.